La semana pasada discutimos de que Dios, Jehová, se muestra a Moisés y le revela su carácter, ¿verdad? Hablamos sobre que cuando Moisés le dijo, Señor, si yo me presento al pueblo de Israel, ¿qué les voy a decir? ¿Qué Dios me manda? Y Jehová le responde, le dice, le dirás, yo soy, te ha enviado. El yo soy, el que soy, te ha enviado. Por lo tanto, le dirás a los hijos de Israel, Jehová es mi nombre para siempre. Entonces, discutimos la semana pasada de que Dios o Jehová es del vocabulario Yahweh o Yahvé, de que quiere decir aceidad, ¿verdad? Quiere decir ser, se deriva de aceidad, que quiere decir autoexistente. No autocreado, porque las cosas no se autocrean, pero autoexistente significa de que la semana pasada aprendimos de que Dios es Dios porque siempre ha existido, existió en el pasado, existe hoy y existirá para. Entonces también hablamos de que Él es eterno, vive en la eternidad, no existe el tiempo, ¿verdad? Discutimos eso. Entonces, hablamos de que nosotros al entender a Dios como un Dios autoexistente, lo que debería causar en nuestro corazón sería ¿qué? Un corazón humilde, porque somos automáticamente nada delante de Él, ¿verdad? Dios en sí mismo, en su autoexistencia, no solamente es eterno, pero también en su autoexistencia es que autosuficiente, que no necesita de nosotros, no necesita nada, mas sin embargo, aunque no necesita de nosotros, Él quiere hacer su obra a través de nosotros, ¿verdad? Entonces aprendimos que Dios es autoexistente. El día de hoy continuamos con nuestra serie y vamos a hablar de un tema, uno de los temas más favoritos, y como Iglesia Reformada sabemos que es el tema más favorito de los reformadores, ¿verdad? Es yo soy soberano. Yo soy soberano. Yo creo que la soberanía de Dios es uno de los temas más, pudiéramos decir, controversiales en el mundo entero. No solamente para el inconverso o el no creyente, pero aún para el creyente mismo. Yo creo que el 99% de creyentes proclaman a un Dios soberano, creen que hay un Dios soberano, pero no han entendido realmente la soberanía de Dios. Yo creo, y en muchas ocasiones he visto de que el cristiano proclama la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios, al entenderlo ellos, lo entienden como que si Dios fuese un genio, un tipo genie, que solamente creemos en la soberanía de Dios para nuestro beneficio, o para cuando algo sucede que fue para nuestro beneficio, o una oración que es para que nosotros seamos los del beneficio. Un ejemplo, muchos creemos cuando hay un familiar, digamos en el hospital, creemos y hacemos la oración, Señor, creemos que tú eres el Dios soberano y que venciste la muerte en la cruz y que por tus llagas somos nosotros curados y eres el gran soberano. Te pedimos que sanes o que levantes a tal y tal y tal, ¿verdad? Lo proclamamos. Pero ¿qué pasa cuando esa oración no se cumple? Ahora ya no decimos que fue el Dios soberano, sino que decimos que fue ¿quién? El diablo, que muchos creen que el diablo interrumpió esa oración. O que el diablo no pudo dejar
que la contestación de Dios llegara. Otros por falta de fe. No, pues me falló la fe y no se logró lo que yo le había pedido a Dios. ¿Verdad? Entonces, hacemos de Dios un Dios soberano solamente a nuestro beneficio, como un genie. Tú eres el soberano, te pido que me den este trabajo. Y esperamos que Dios mágicamente nos dé el trabajo que estamos pidiendo. Pero si no nos va como nosotros quisimos o no vemos la contestación, entonces decimos y culpamos a otras cosas o a alguien más. ¿Verdad? Pero entonces, ¿realmente qué es la soberanía de Dios? ¿Y qué es lo que dicen las Escrituras sobre la soberanía de Dios? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y no me quiero apresurar mucho. Entonces, si la semana que viene tendríamos que hablar otra vez acerca y continuar, lo haremos. Pero la soberanía de Dios se revela de tres maneras. Y esas tres maneras son bíblicas. La soberanía de Dios se revela, una, en su ser. La soberanía de Dios se revela en su voluntad. Y la soberanía de Dios se revela en su poder. ¿Ok? Cuando hablamos de un Dios soberano, hablamos de un Dios soberano en su ser, su voluntad y su poder. ¿Ok? Entonces, el diccionario español define la soberanía de esta manera: el ejercicio de suprema autoridad, dominio y señorío sobre algo o alguien. Lo voy a volver a repetir. Es el ejercicio de suprema autoridad, dominio, señorío sobre algo o alguien. Esto es soberanía. Es la suprema autoridad, supremo dominio y supremo señorío sobre algo o alguien. Por lo tanto, el momento donde nosotros proclamamos que Dios es soberano, ¿qué estamos proclamando? Que Dios es suprema ¿qué? Autoridad. Que Dios es supremo ¿qué? Dominio. Que Dios es supremo ¿qué? Señor. Entonces, cuando hacemos una oración o nos expresamos de que oh, Dios es soberano, muchos de nosotros lo usamos el nombre soberano como tipo cliché, de que es como cualquier cosa. Ya es repetitivo, es solamente una palabra famosa o cristiana para nosotros expresarla. Pero no hemos entendido la raíz, la esencia de esta soberanía, ¿verdad? Entonces vamos a las Escrituras y vamos a ver la soberanía de Dios. Hay muchos textos, pero solo me voy a enfocar en tres. Para esto me voy a enfocar mucho más. Salmos 24:1. Salmos 24:1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no solamente Dios, pero Él es el dueño de la tierra, del mundo y de
todas las cosas que están adentro de ese mundo. Entonces, si Dios es Señor de la tierra, si está diciendo el salmista, de Jehová es, ¿qué está proclamando el salmista en este lugar, en ese texto? Está proclamando que Dios es ¿qué? El autor. Él es el autor, el que creó, el que formó, porque se recuerda que Génesis 1 dice, y Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Si Dios creó, hizo el mundo, entonces ¿de quién le pertenece el mundo? De Dios mismo. Entonces vemos la autoridad, vemos el dominio y el señorío de Dios, vemos la soberanía de Dios en ese texto. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmos 29:10. Dice: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para... Me encanta este texto, cuando lo leí me encanta porque Jehová preside el diluvio y se sienta. ¿Qué dice? Y se sienta como ¿qué? Como rey para... O sea, ¿estamos captando lo que estamos leyendo? Jehová se sienta como rey para... Entonces, ¿cuál es el problema entre nosotros, la humanidad? De que nosotros tenemos la costumbre de quitar a Dios de su trono. Nosotros tenemos la costumbre de quitar a Dios de su trono. Porque si yo le estoy dando crédito a otra cosa que no es Él, estoy diciendo: Señor, tú no eres soberano, sino que esa otra cosa es soberana. Por lo tanto, quítate. Pero el texto me está diciendo: Dios se sienta como rey para... Él nunca se quita de su trono. Creemos que se quita de su trono, pero Él está sentado en su trono. Por lo tanto, si Dios está sentado en su trono, ¿quién es rey? Él. ¿Quién es el autor? Él. Él está sentado como rey para siempre. Significa que en la autoexistencia de Dios, en el principio, Dios estaba ¿qué? Sentado. En el presente, Dios está ¿qué? Sentado. En el futuro, ¿qué? Dios seguirá sentado. Porque Dios vive en la eternidad y por lo tanto Él está sentado como rey para en la eternidad. Siempre está sentado en su trono. Eso se llama soberanía. Entender esto es... Se me fueron las palabras. Entender esto es de suma importancia para cada uno de nosotros. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor,
tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos. La iglesia primitiva exaltaba a Dios de una manera diciendo: Señor, tú eres Dios, eres soberano, Señor, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él, ¿qué? Hay. Dios soberano. Ese es el Dios soberano. Entonces, si proclamamos, si creemos que Dios es Dios, todo lo debemos atribuir ¿a quién? A Dios. Todo. Me llama la atención mucho la vida de Job, porque Job, todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Job, dice la Biblia que Satanás, que quiere decir adversidad, la adversidad llegó a la vida de Job y lo dejó en qué? Ruinas. Ahora, ojo, Job era un hombre prosperado, era un hombre con bastante dinero, un hombre que tenía 6 hijos, tenía ganados, sirvientes, tenía todo. Y cuando llega la adversidad lo dejó ¿qué? Sin nada. Y no solamente lo dejó sin nada, pero aún le dio una llaga maligna en su cuerpo. Y lo interesante es de que su mujer viene y le dice: Job, ¿aún sigues tú creyendo que Dios es Dios? ¿Por qué no mejor lo maldices y te mueres? Y Job le dice: mujer, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y no recibiremos lo malo? ¿Acaso Dios será glorificado solamente porque nos bendice? Y dice la Biblia, lo interesante es que dice la Biblia que y Job no pecó en esto. ¿En qué no pecó Job? Job no pecó en el sentido de que la adversidad que le estaba pasando no se la atribuyó a nadie más. Recuerden que no fue Dios que le quitó todo, pero más sin embargo Job dijo: Dios me dio y Dios ¿qué? Quitó. Por lo tanto, Job no pecó porque él atribuyó toda la gloria a Dios mismo. No es como muchos de nosotros. Si Dios nos bendice, gloria a Dios. Si algo malo sucede, el diablo cochino. Muchos de nosotros atribuimos cosas a alguien, a otro Dios, a otro espíritu, a otra cosa, a nuestra fe. Pero Job se mantuvo firme y no pecó porque dijo: Dios quitó, Dios dio, nací desnudo, me voy a morir desnudo. No voy a recibir solamente lo bueno de Dios, pero también voy a recibir lo malo de Dios. Por lo tanto, Dios, en la mente de Job, Dios era ¿qué? Rey, y era máxima autoridad sobre todo. Ahora vamos a las escrituras. Isaías 45:5.
Isaías 45:5, y este es un texto de soberanía. Dios mismo hablando, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová, está diciendo, yo soy el autoexistente. Yo soy el autosuficiente, está diciendo Jehová aquí. Y no hay ninguno más. O sea, ¿me estás mirando a mí? Yo no hay nadie más como yo. No hay otro Dios fuera que de mí. No hay otro ser que sea igual a mí. Por lo tanto, si no hay otro ser igual a mí, no hay otro ser que tenga más poder que mí y menos que mí, porque yo soy la máxima ¿qué? Poder, máxima autoridad. Entonces está proclamando Dios: yo soy rey soberano, el que tiene la autoridad, el que tiene el todo dominio, el que tiene todo señorío, y no hay nadie más que me quite de mi trono. No hay nadie más. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Dios nos eligió a cada uno de nosotros. Lo escogió a usted, a mí, a todos los que somos escogidos de parte de Dios. Nos escogió ¿para qué propósito? Para que le conozcamos, para que le creamos. Porque esa es una cosa, no puedes creer algo si no conoces algo. No puedo creer en Dios si no conozco quién es Dios. Nosotros decimos creer en Dios, pero no lo conocemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy creyendo de Dios? Hay muchos cristianos de esta manera. Oh, adoran a Dios porque lo conocen. Creen en Dios. Pero ¿realmente conocemos a Dios? Si realmente conocemos a Dios, ¿qué estamos haciendo quitándolo de su trono? Porque no lo conocemos. Por lo tanto, yo no puedo creer en alguien que no conozco. Se lo voy a poner en términos terrenales. Si yo no conozco a mi esposa de la manera que yo la conozco, ¿cómo voy a creer en su palabra? Si yo no conozco realmente bien quién es mi esposa, yo no puedo confiar en lo que ella me diga, porque no la conozco. Yo no sé cuáles son sus intenciones. Si usted va a una persona, random person, una persona, cualquier persona, y digamos que esa persona le dice: mira, mañana nos vemos a tal lugar, ¿usted le va a creer? Mira, mañana nos reunimos en McDonald's que te voy a comprar una. ¿Usted le va a creer? Yo no. En primer lugar, yo no te conozco. Yo no te conozco para que te crea de que realmente nos vamos a reunir mañana.
Pero si digamos que una persona que es mi amigo, que realmente ya conozco, que su palabra es su palabra, y él me dice, mañana nos vemos a tal lugar, a tales horas, yo le voy a creer. Claro que le voy a creer, porque conozco a esa persona, comprendo a esta persona. So Dios aquí está diciendo, yo los escogí a ustedes, los he escogido para que sean mis testigos. Dice, para que me conozcas, y cuando me conozcas me vas a creer. Y no solamente me vas a creer, pero me vas a entender que yo soy el que soy. Está diciendo, mira, el momento donde tú me conozcas, no solamente me vas a creer en lo que te digo, pero vas a entender por qué yo hago las cosas que hago. Y de esa manera, si yo entiendo lo que Dios está haciendo, entonces voy a entender que Él no ha formado a otro Dios, ni habrá otro Dios fuera de Él. Y eso es lo que dice el texto. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces vemos que la soberanía de Dios es algo que es en su ser, es quien Él es. Él no puede actuar sin ser soberano. Él gobierna, su autoridad, su dominio, su señorío es siempre soberano. Por lo tanto, todo lo que Él hace, lo hace bajo su soberanía. Todo lo que Él es, o sea, ese es su esencia. Dios en la eternidad fue rey, es rey y seguirá siendo rey. Fue Dios, es Dios, seguirá siendo Dios. Fue autoridad, es autoridad, seguirá siendo autoridad. Fue Señor, es Señor, seguirá siendo ¿qué? Señor. Él está sentado en su trono. Él no puede salirse de su trono. Porque ¿quién más tomará el lugar de Él? Él mismo dice, nadie más hay después de mí, ni antes, ni después, ni nunca lo habrá. Entonces Dios en su ser, en su esencia, en su carácter. Ven como a veces decimos, no, pues el carácter de mi hijo es carácter corajudo. No, pero es que se le quita con cinchazos. No, no se le quita con cinchazos. Así es él, o sea, ese es él, su carácter. Yo no se lo puedo cambiar. Y nos conformamos porque decimos, no, pues así Dios lo hizo y pues así es él. Entonces, lo mismo con Dios, con Jehová. Es Dios, por lo tanto es soberano y no hay nada que yo pueda hacer para quitarle su soberanía, porque esa es su esencia, es parte de su ser. Ahí es donde vemos el carácter de Dios. El carácter de Dios, el que creó el cielo, el que creó el mundo, el que formó todo, no solamente es creador, pero Él es el que gobierna lo que crea. Él es el Dios que no solamente formó en la tierra, pero Él es quien gobierna la tierra. Si Dios
hubiese creado la tierra, pero alguien más gobernara la tierra, Dios no fuese Dios. Por lo tanto, si hay alguien más poderoso que Dios mismo, no puede ser Dios, no puede ser soberano, por lo tanto, no puede ser Dios. ¿Sí me están entendiendo? O sea que la soberanía de Dios se revela en su ser. ¿Quién es Él? Él es máxima, suprema autoridad. Él es máximo dominio y es máximo Señor de todo lo creado, de todo lo formado. Y a través de las Escrituras vemos que no hay Dios fuera de Él ni antes de Él. Entonces, vimos de que la soberanía de Dios se revela en su ser, en su carácter, es quién es Él. También vemos que la soberanía de Dios se revela en su voluntad. Su voluntad. Y en la manera que Dios ejerce su voluntad se revelan de tres maneras también. La número uno, su voluntad se revela en una voluntad libre, en una voluntad complaciente y en una voluntad de gloria. Y vamos a indagar cada una de ellas. La repito, dice, su voluntad se ejerce de esta manera, su voluntad libre, su voluntad complaciente y su voluntad para su gloria o voluntad de gloria. Cuando decimos que Dios es Dios soberano, no solamente expresamos que Dios es máxima autoridad o máximo Señor o máxima señoría o dominio, pero estamos diciendo que Dios también hace su voluntad libremente. Libremente. Hay un texto que dice que ¿quién aconsejó a Dios? ¿Quién pudo aconsejar la mente de Dios? No hay nadie. O sea que Dios no necesita, no requiere de nuestro consejo. Dios no actúa a base de lo que nosotros decimos. Él no dice, bueno, ok, oigo la oración de mi hijo y por lo tanto acciono en lo que él está pidiendo. Tampoco la voluntad de Dios libre también revela de que a Dios nada lo agarra por sorpresa. Nada lo agarra por sorpresa. Se dice de que la caída del hombre, de Adán y Eva, Dios no esperaba que Adán y Eva pecaren. Por lo tanto, cuando pecaron, Dios dijo, tengo que hacer otro camino, porque esa no era mi intención. Y por lo tanto, Dios tuvo que descender, hablar con el ser humano y hacer un pacto con el ser humano y abrir un camino para que el ser humano pueda salir del hoyo donde se metió. Pero agarraron a Dios de sorpresa. O sea que la intención de Dios, cuando Él estaba sentado en su trono y dijo, bueno, formé al hombre, todo me parece bien, y bendijo Dios todo. Él estaba en su trono gobernando, cuando de repente el hombre cayó y dijo, espérame, ¿qué sucedió aquí? Y desciende. Entonces, si ese es el caso, Dios no es soberano. Dios, si no es soberano, no es Dios.
Dios actúa en su soberanía en voluntad libre. ¿A qué me refiero a esto? De que Dios hace lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Esta es su voluntad libre. De que Él puede hacer lo que le plazca con su creación, como Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. ¿Y nosotros, a dónde quedamos entonces? Pues nosotros somos creación. ¿Qué derecho tenemos nosotros de decirle a Dios qué haces? Mire lo que dice Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Él hace las cosas según su voluntad. Esto implica que Dios tiene una voluntad libre de poder hacer como a Él le plazca, con quien le plazca. Y en todas las escrituras vemos que Dios ha hecho su voluntad libremente. Y aquí hay varios ejemplos. Se revela la libertad de Dios en su voluntad en la naturaleza. Cuando Dios formó la creación, no la hizo libremente. O sea, Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, lo formó. Por lo tanto, se hizo. Lo vemos en el diluvio. Vemos cómo la creación le hizo caso, le dijo, hey, que descienda agua. Y cayó agua y los poros de la tierra, fluyó agua de abajo y cayó agua de arriba, por lo tanto inundó todo el mundo. La creación hizo lo que Dios dijo que hiciese, porque Él lo hizo libremente. Él decidió hacerlo, por lo tanto lo hizo. Vemos su voluntad con los animales. Le dijo a la burra de Balaam, háblale a este profeta. Y la burra dijo, ok, déjale hablo. Y le habló la burra al otro burro. Amén. Entonces, Dios muestra su voluntad libre para hacer lo que Él plazca. Elías le dijo, Señor, mira, esta mujer loca me va a matar. Dijo que así como yo maté y degollé a los 400 falsos profetas, así me va a degollar a mí. Yo tengo miedo, corro, déjame escondo, mejor quítame la vida. ¿Y qué hizo Dios? Dios en su voluntad libre le llamó a unos pajaritos y les dijo, vete y llévale unas tortas de jamón con queso a este Elías. Y allá iban y ¡pam! Le aventaron una torta de carne asada con guacamole y chile rojo y unos taquitos al lado con una Coca-Cola también bien fría con hielo y ya me desconcentré. Entonces, ¿alguien le dijo a Dios que lo hiciese? ¿Acaso Elías le dijo, Señor, mira, me va a matar, pero así como me va a matar, también tengo hambre? No, libremente, en su libertad, Dios expresó su voluntad libremente, ¿qué? Mandando animales. Aquí va otra. La voluntad libre de Dios se expresa, y esa es un poco
controversial, pero ahorita lo explicamos. En las decisiones de los hombres. La libertad de Dios, su voluntad libre se expresa en la decisión de los hombres. Y muchos dirán, no, pues es que Dios es un Dios caballero, que Él me espera, que Él está a la puerta y está tocando. Hey, por favor, ábreme. En ese instante Dios dejó de ser Dios, gobernador y rey, para hacerse un hombre común y corriente y decir, por favor, ábreme. Mira que yo quiero entrar. Mira que yo quiero cambiar tu vida, por favor. Estoy a las puertas y abro. Y el ser humano está diciendo, no, yo no quiero nada que ver contigo. Y destronamos a Dios soberano y nos sentamos nosotros y decir, ¿sabes qué? No, tú no tienes poder sobre mí. Tú no me puedes a mí cambiar porque yo no te estoy dando permiso. El día que yo me haga cristiano va a ser el día que yo quiera hacerme cristiano. El día que voy a agarrar las cosas en serio, voy a hacer porque yo quiero hacer las cosas en serio. Y Dios aquí, no, por favor, no. Y nosotros, nada, ahí quédese. Pero la voluntad de Dios la vemos libremente en las Escrituras con los hombres. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué dice? Endereza sus el corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus. Espérame. Yo creí que yo tenía el permiso o el libre albedrío para poder hacer lo que yo quiero. Muy bien. Pero aquí ese texto me muestra que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus. Entonces, ¿qué me puedes decir de la vida de Jonás? El libro de Jonás nos da una buena lección sobre nuestro libre albedrío. Si yo tuviese libre albedrío, me estoy comparando a la libertad que Dios tiene de hacer lo que Él le plazca. Por lo tanto, si yo me igualo a Dios en su voluntad y en la voluntad para hacer las cosas, Dios no puede ser Dios porque somos iguales. Jonás recibió una instrucción de parte de Dios y le dijo, Jonás, ve a Nínive y proclama, predica la salvación. Y Jonás dijo, no lo hago. Jonás, ve y predica. No, Señor, mira que esa gente es malvada, esa gente te odia, esa gente merece tu juicio. Merece que tú te vengas y los destruyas todo. Jonás, ve y predica. Y Jonás en su corazón pensó que podía irse para otro rumbo. Pero Jehová, ¿qué? Enderezó sus. Es interesante porque así como Dios quiso revelar, uno podría decir, no, pues entonces sí, tenemos libre albedrío porque Jonás se fue por su rumbo. Sí, Dios lo permitió. En su libertad, en su voluntad libre que Él tiene, le dio permiso a Jonás que agarrara rumbo para otro lugar. ¿Por qué? Porque Él quería mostrarle una lección a Jonás. Dice la Biblia que no solamente Jonás estaba en la barca, pero Jehová mismo levantó la tormenta. Jehová mismo despertó a esta ballena o este pez grande que se lo tragara, que no lo masticara. Imagínense si lo hubiese masticado, cómo lo hubiese escupido todo.
pero se lo tragó. Dios mismo dirigió ese pez hacia Nínive. Ese mismo Dios soberano le dijo: hey, escupilo, lo escupió, ¡pa! Cayó aquel todo enmantecado. Y le dijo: Jonás, predica. ¿Y qué hizo Jonás? Vaya pues, deja predico. Predicó Jonás. Luego se fue enojado y se sentó. Y dice la Biblia que Dios mismo, Dios, hizo crecer una palma para que le diera sombra. Y luego dice la Biblia que Dios mismo hizo que una hormiguita le diera una masticadita, una hoja. Y Dios mismo hizo que esa planta cayera. Dios hace libremente lo que su voluntad quiere hacer. Y nosotros, ¿quiénes somos para decirle que no? No, es que yo tengo mi libre. No, honestamente, bíblicamente, tenemos una voluntad permisiva. ¿Qué quiere decir esto? De que yo puedo pensar, puedo tratar de accionar, pero mi interior tiene que recibir permiso. Si Dios me da permiso en hacerlo, lo hago. Si Dios en su soberanía permite no hacerlo, no lo hago. Pero Dios no. Dios hace lo que le plazca. Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 48:3. Lo que pasó, ya antes lo dije. Ojo, todo lo que aconteció en la vida, Dios ya lo había dicho que antes. El desierto que estamos pasando ahorita, Dios ya lo dijo que antes. La situación que estamos enfrentando ahorita, Dios ya la dijo que antes. La bendición que recibimos ahorita, Dios ya la había dicho que no es por nosotros. No es porque nosotros merecíamos una bendición o porque nosotros hicimos algo para meternos en la situación, pero eso lo que estamos enfrentando es porque se dijo que antes. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue que una realidad. Lo que Dios habla, lo que Dios en su voluntad libre dice, se cumple. Por lo tanto, no hay nada que yo pueda hacer para ir en contra de lo que Dios ya dijo. Si yo creo que mi oración esquivea que Dios obre en mi favor por mi causa de oración, entonces Él no es Dios. ¿Sí me están entendiendo? Si yo en mi mentalidad estoy, ok, voy a orar y voy a orar y voy a orar para que el Señor me provea esto, y de repente Dios
yo tengo la convicción de que Dios va a obrar porque yo así lo estoy declarando, entonces, ¿quién es el soberano? Lo que Dios dijo, se hace. Lo que Él dijo antes, se hace una ¿qué? Realidad. Job 23, 13 y 14. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Lo que Dios ha determinado, ¿quién lo va a cambiar? Hay personas que creen que en el cristianismo, en el evangelio, y yo creo que creo que aquí lo voy a dejar por hoy, pero quiero terminar con esto. Hay muchos creyentes que han recibido una profecía de Dios, o que Dios les ha hablado que los va a usar, que va a hacer cosas grandes, o que Dios quiere usarlos de cierta manera, o que les ha dado un ministerio. Y al pasar los años, ellos cometen un error o una falta. Y lo primerito que ellos piensan y creen es de que han alterado el propósito de Dios. Se los digo porque hay una persona que amo mucho y está cercana de mí, que ese es el pensamiento que creo que lo agobia mucho. Que Dios en su juventud le había hablado de que lo iba a usar, pero su humanidad le ganó en un instante y falló, y ahora vive con un sentimiento de, how do you say regret, de regret, y y vive no en depresión, pero sintiéndose mal de que él por su falta alteró los propósitos de Dios, de que por cuanto él pecó ya Dios no lo va a usar ni lo puede usar, porque eso no era lo que Dios quería para él. Pero a la luz de las Escrituras, si Dios dice una cosa, no hay nadie que lo pueda estorbar. Arrepentimiento, regret, arrepentimiento, okay. Vive en arrepentimiento, entonces, si Dios ha declarado, si creemos que Dios es soberano y está sentado en su trono y es rey para siempre, si Dios decreta algo, ¿quién lo va a estorbar? ¿Quién va a interponerse en lo que Dios ha dicho? La respuesta es nadie. Nadie se puede interponer en lo que Dios ha decretado. Exactamente. Sino que Dios usa ese mismo fracaso, ese mismo pecado para llevarnos hacia lo que Él dijo. Es interesante de que Dios ya había decretado, porque eso es lo que acabamos de leer, lo que ha sucedido
yo ya lo declaré. El pecado, el fracaso que has cometido o que hemos cometido ya ha sido decretado por Dios. Por lo tanto, no hay nada que altere los planes y propósitos de Dios, porque Dios es soberano. Dios es el que gobierna su creación. Y si yo fracaso, si yo fallo, es parte de un gran plan. Entonces, la semana que viene seguiremos hablando sobre esta soberanía de Dios, porque hay mucho que cubrir. Y ahorita nada más hemos rascado el puro comienzo. Pero la soberanía de Dios, al entenderla, cambia la vida de uno. Póngase sobre sus pies.